Bienvenidos a un nuevo viaje. Hoy vamos a visitar quizá los lugares menos agradables, pero a la vez más interesantes de nuestra tierra. Para ello nos acercaremos a la comarca del Matarraña y de la mano del libro hermano Matarraña Secreta vamos a descubrir de qué modo y en qué lugar se daba castigo, entre otras cosas, a aquellos que osaban utilizar sus conocimientos predictivos o sanadores que para otros eran signos de magia y brujería. Comenzaremos por la cárcel de Valderrobres. Situada en los bajos del ayuntamiento, esta cárcel, a pesar de tener un tamaño más o menos espacioso, se encontraba en un nivel paralelo al cauce del río Matarraña que pasa junto a sus muros. Si somos buenos observadores, veremos que en el suelo hay un par de losas bastante sospechosas. Esto nos da que pensar que quizá el reo fuera descolgado por este hueco hasta un nivel inferior, estando a merced de la oscuridad, la humedad y quién sabe si también del nivel freático del río, que en ocasiones inundaría la estancia, siendo considerado un juicio de Dios o a su suerte, que, como en muchos otros casos, se dejaba en manos del Todopoderoso si el reo debía vivir o morir durante su estancia. Desde luego, con estas reflexiones ya nos parece un lugar más desagradable a pesar de las primeras impresiones. Esto no quiere decir que todos los reos estuvieran en ese nivel inferior, tan solo aquellos que se lo habían ganado a pulso. Para hurtos menores o pequeñas desavenencias con las autoridades o con vecinos, se mantendría al preso en la primera estancia hasta saldar sus cuentas. De aquí nos vamos a la cárcel de la población de Ráfales. Esta cárcel, al contrario de la de Valderrobres, se encuentra a nivel de calle, pues el río queda bastante más abajo de la población. Sin embargo, aquí podemos comprobar claramente nuestra teoría anterior. Una primera estancia para presos con condenas más leves y bajo ella otra estancia en la que se encerrarían a aquellos considerados más peligrosos. Hay una ventana por la que se puede observar ambas estancias desde la calle, y esto seguramente serviría tanto como para que los familiares intercambiaran con los presos algunas palabras de ánimo o entregarles comida, o también para que los propios vecinos les lanzaran improperios u objetos que lastimaran al condenado. Seguimos nuestra ruta por carreteras de la comarca para llegar a una de las cárceles que más me ha impactado. La población de Peñarroya de Tastavins no se queda atrás en su ingenio de dar castigo a aquellos pobres desgraciados. Desde robar una gallina a ejercer la curandería con hierbas milagrosas, por estos calabozos han pasado decena de almas que tuvieron que pagar un alto precio en algunas ocasiones. Esta cárcel consta de 3 estancias. La primera se podría considerar como calabozo o cárcel preventiva, e incluso como sala para los guardias encargados de la custodia de los procesados.
La segunda ya podría considerarse una sala de mayor seguridad, aunque para la tercera entraría en juego tanto la seguridad como el castigo, quedando totalmente aislada del mundo exterior. Para acceder debemos pasar por un estrecho paso entre la montaña y las paredes de la cárcel, un paso que tendrá poco más de 30 centímetros de ancho, una dificultad añadida si a alguien se le pasara por la cabeza escapar del sitio. Dejamos este trullo para adentrarnos en la cárcel de la población de Monroyo. Esta cárcel también consta de 3 estancias, pero de tamaño considerable si las comparamos con el resto de la comarca. En ella se pueden ver todavía restos de las letrinas utilizadas y de algunos anclajes oxidados en las paredes. Que no se deje engañar el visitante por la aparente comodidad. Esta y otras cárceles eran nido de humedades, animalitos indeseables y reino de la total oscuridad. Por la falta de ventilación de las salas, es improbable que los presos gozaran de una humilde candela durante las 24 horas del día. Quizás se les pusiera una pequeña lamparilla de corta duración para el momento de la comida, que bien pudiera ser una sola vez en la jornada. La cárcel de Torre de Arcas queda en el interior del ayuntamiento, pero como en el caso de Ráfales, esta cárcel tendría un acceso desde la propia calle. Sin embargo, unas reformas realizadas en la casa consistorial han hecho que quede en el interior y que para ello se tenga que visitar en horario del consistorio. De nuevo se repiten las entradas angostas y las mazmorras frías y oscuras. Aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los elementos que se emplearían para sujeción y castigo de los delincuentes. Más adelante veremos un ejemplo más claro en la cárcel de Mazaleón. Esta cárcel dispone quizá de la puerta y estancia más pequeña de toda la ruta. Es una constante que los accesos a las diferentes estancias tengan un tamaño reducido.
Algunos no superan el metro de altura ni los 40 centímetros de ancho, por lo que se hace complicado su paso, pero nos ayuda a ponernos en situación. Cárcel de Fórnoles, una única y mohína estancia con bastante altura en su techo. Aún se pueden observar algunos de los grafitis que en las largas horas de estadía se dedicaban a plasmar sobre sus paredes revocadas los condenados. Algunos de los huecos que quedan dan la sensación de haber servido para el escape de humos de alguna estufa u hogar existente, aunque también cabría la posibilidad, sobre todo por la dirección del hueco, que sirviera para lo contrario, para meter humo y estorbar a los presos. Mazaleón ha conservado impecablemente tan innoble lugar. Esta cárcel, configurada verticalmente, consta de un calabozo en la parte inferior que se habría destinado para aquellos convictos más canallas. En la parte superior, quizá posteriormente construido, una celda que guarda los mejores y más variados grafitis en sus paredes. En este podemos observar, por ejemplo, que el prisionero fue encarcelado por pesetero durante 12 meses. También se pueden ver dibujos de manos que pertenecerían a los encarcelados y figuras femeninas que servirían como distracción o recuerdo de sus amadas. Puentes, pájaros, símbolos de una libertad anhelada.
Por último, nos adentraremos en la cárcel de la población de Cretas. Ubicada en el centro de la población, tiene dos entradas desde la misma plaza de España. En el centro de esta plaza todavía se conserva la picota en la que serían encadenados los acusados para juicio y escarnio de la población antes de ser ajusticiados o encarcelados. La puerta de la izquierda da acceso a dos pequeñas estancias que supongo servirían para la encarcelación de aquellos acusados más leves. La puerta de la derecha da a unas antiguas escaleras que deberían conducir a la casa consistorial o edificio público por el que se tendría acceso al calabozo más secreto. Un hueco abierto en el muro nos permite ver esta estancia por la que se accedería mediante un hueco existente y que podemos apreciar en la bóveda y por el que bajarían al recluso para cumplir con su condena. Queda patente, pues, que la mente humana es prolífica en idear modos de tortura. En estos casos, la psicológica sería la más empleada, privando a los reos del contacto con el mundo exterior. No digo que alguno de los acusados no mereciera este u otro castigo por sus fechorías, pero sería interesante repasar algunos de los casos que llevaron a algún desgraciado a terminar con sus huesos en estos fríos y apenados lugares. Aún nos quedarían otras 5 cárceles correspondientes a las poblaciones de Calaceite, Fuentespalda, Beceite, La Fresneda y la Torre del Comte, pero eso lo dejo para que os animéis a hacer esta gran ruta. Hasta la próxima.